Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 49 de Fin de Político. Bienvenidos a nombre del gran equipo de Vinostrum también, que como todos los viernes y como todos los fines de semana y como todos los sábados y como todos los domingos, nos alegra, ese paso tan agradable por el fin de semana con productos como el que ustedes están viendo allí, que tiene Daniel. ¿Cómo se llama ese vino, Daniel? Este es el Pata Negra Toro, el Toro. Una maravilla. Sale. Ideal para acompañar embutidos curados y quesos madurados. Una maravilla. Ah, ok, está bien. Bueno, esta es la sugerencia del maridaje de Daniel Lara de acompañamiento de este vino. A Vinostrum ustedes lo pueden seguir a través de su cuenta en Instagram, que es @Vinostrum58 en Instagram. Ustedes lo siguen allí y pueden pedir los mejores whisky, los mejores vinos, los mejores rones, los mejores turrones, los mejores chocolates, los mejores fuel, los mejores quesos manchegos, los mejores todo, lo mejor todo en la cuenta de Vinostrum en Instagram. Daniel, tú te estabas burlando de mí y de este suéter porque dices que parezco un monje capuchino, Sí, monje de clausura. ¿te parece sí un franciscano? Ah, bueno, no, yo en este caso, el disfraz que tengo hoy es porque yo hoy vengo disfrazado de Nostradamus. Yo hoy voy a profetizar sobre el futuro inmediato de Venezuela. Sí, Yo chico. hoy, sí, voy a empezar a escribir. ¿Cómo es que se llamaban estas cosas que escribía Nostradamus? Eran unas centurias. Voy a empezar a escribir centurias sobre cómo va a quedar Venezuela después del paso de la pandemia por este país que alguna vez fue un país más o menos decente, ¿no? Que alguna vez fue un país más o menos bonito. Daniel, hay cosas que, por ejemplo, ya nos llevan a pensar sobre qué podría ocurrir en Venezuela después de que pase todo esto. Cuatro cosas que tengo acá yo anotadas. A ver, yo tengo Los, algunas aquí. los trabajos que son básicamente las fábricas, las que quedan en Venezuela, las industrias que son las que quedan en Venezuela y un sector que quizás es el que más ha aguantado, que es el del comercio en Venezuela. ¿Qué va a pasar con el trabajo y con la actividad comercial privada, con la actividad empresarial privada en Venezuela después de que termine todo esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el signo monetario? ¿Qué va a pasar con la moneda? Yo creo, por ejemplo, que en este caso estamos nosotros en una coyuntura que ha venido a terminar de rematar a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar en la economía de este país y que probablemente lo que terminemos viendo después de todo esto es una dolarización más fuerte. Lo otro es qué va a pasar con la gasolina y qué va a pasar finalmente con Maduro. Maduro se va a ir, Maduro se va a quedar con toda esta crisis que se supone desata el coronavirus. Son cosas que están por allí de pronto. Vamos a arrancar con lo primero. Yo voy a arrancar con dos temas rápidos porque el programa de hoy también es rápido. El trabajo, Daniel, en Venezuela no es un secreto para nadie que las fuentes de trabajo ya estaban severamente lesionadas. Chávez había acabado prácticamente con buena parte de la industria nacional, con buena parte de la economía privada nacional, y que el trabajo, a final de cuentas, Daniel, en Venezuela, ya había dejado de ser el trabajo formal de 8 a 5, había dejado de ser el sustento diario de la gente. Aquí la gente se rebuscaba con una cosa, con otra, vendía cosas por internet, montaba que si unos pequeños emprendimientos de comida, así, cosas para rebuscarse, porque el trabajo formalmente, a través de un empleador formal, ya había medio desaparecido en Venezuela. Sin embargo, frente a todo esto, es obvio que a Venezuela le puede pasar lo que le está pasando a la mayoría de los países del mundo. Yo leí en estos días, Daniel, que las empresas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir, por supuesto que son las más grandes. En el mundo, las pymes, las empresas de estas, los famosos emprendimientos locales pequeños, son los que más riesgos tienen de perecer, al menos que se reinventen. Y por eso es que tú ves a tanto restaurante y tanta cosa ahorita con la modalidad del delivery, con estas cosas, porque no se sabe cómo salirle a la crisis con una nómina de empleados que tienes que pagar en medio de 3 meses de inactividad, en el mejor de los casos. Ya tenemos en Venezuela casi mes y medio, pero pueden ser 3, pueden ser 4. Hay países como Italia donde se está hablando de que prácticamente la inactividad va a cubrir lo que queda del año 20. Entonces, en Venezuela eso se complica porque ya en Venezuela no había fuentes de trabajo que le permitiesen a la gente planificar su vida en función del trabajo de 8 a 5. Lo otro es que va atado con eso en la economía. Y todo lo que se está haciendo ahorita tiene que ver más o menos con transacciones en dólares. Entonces, el coronavirus paradójicamente le llegó a Maduro como anillo al dedo para terminar de enterrar a Bolívar y a los bolívares en Venezuela. Y el dólar se va a terminar, creo yo, convirtiendo en una realidad pero cantada después de todo el tema del coronavirus, aunque ya sabemos que la dolarización en Venezuela había avanzado muchísimo.
Yo no sé cómo observas tú esto de la economía y del trabajo desde fuera, Daniel, porque evidentemente tú tienes que tener otra perspectiva porque tú estás viendo otra realidad también allá y eso también se afecta, ¿no? Claro, claro. Bueno, fíjate que yo te comentaba lo que decía en un artículo escrito esta semana por Javier Marías, esta semana sí, donde Javier Marías en el diario El País de España, en su tradicional columna semanal, hablaba de cómo él es escéptico con respecto al planteamiento optimista que se está haciendo frente a la crisis. Porque lo que se está planteando como el después, desde el bando de los optimistas, es que esta crisis nos hará más fuertes, que esta situación nos hará más humanos, que esta situación nos hará más solidarios, más cooperativos, y tal, y que vendrá un futuro, ay, ver bonito y todo eso, tal. Bueno, eso es un buen ejercicio de psicología y de positivismo y de motivación personal, pero la historia es la historia y los hechos son los hechos. Y así como podemos seguramente sacar y estamos sacando y está saliendo lo mejor de la gente, también está saliendo lo peor, ¿no? Y así como se puede estar bien y se puede estar mucho mejor después, se puede estar mucho peor. Y es allí entonces donde entran temas como por ejemplo el egoísmo, como por ejemplo el sálvese quien pueda, como por ejemplo el sacar beneficio que se pueda sacar de la crisis. Por ejemplo, aquí viene otro golpe duro al mercado inmobiliario. ¿Okay? Aquí viene un golpe durísimo al tema de la vivienda. Aquí viene un tema gravísimo con respecto al arrendamiento y al negocio del arrendamiento y todo lo que está relacionado con eso. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no va a tener para pagar. Y el que tiene un local o un apartamento o una casa alquilada, la tiene allí porque esa fue su inversión y muy probablemente está viviendo de eso. Y si no tiene esos ingresos, muy probablemente también tenga problemas con eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Bueno, que muy seguramente va a haber grandes capitales invirtiendo en la compra de inmuebles a muy bajo precio, aprovechándose de los desahucios, aprovechándose de las hipotecas sin pagar, aprovechándose de todas esas cosas, y eso parece que es una cosa cíclica, sobre todo aquí en Europa, porque las crisis han golpeado muy especialmente el sector inmobiliario. Pero es que el tema inmobiliario se asocia también al tema de la construcción, y la construcción genera muchísimo empleo. Así como las obras públicas generan muchísimo empleo. Yo creo que aquí lo que puede venir es o una gran quiebra o un gran regreso a las tesis keynesianas, a un gran reimpulso de la necesidad de gasto público, a una intervención mayor del Estado en la actividad económica, aunque sea por emergencia, que busque garantizar, y es aquí donde el agua le entra al molino de ciertos personajes políticos. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Bueno, Donald Trump tiene un maravilloso momento para proteger aún más a la industria automotriz y metalmecánica manufacturera de los Estados Unidos. Tiene dos grandes motivos. Número uno, no podemos dejar que muera la industria porque la gente necesita tener trabajo y hay que garantizar los puestos de empleo y hay que garantizar la buena marcha de la economía. Y número dos, el competidor es China. China fue la que regó el virus. Entonces ya de ahí de alguna manera se abre toda una perspectiva donde muchísima gente que veía las políticas de Trump como la veía mal, tenía ojeriza, en este momento no le va a quedar más remedio que decir que Trump tiene razón en algunos asuntos. Yo creo que por allí pueden ir muchas cosas, ¿no? Ahí está, de hecho, incluso reciente la ya oficial la decisión de Trump de salir de la OMS, y no es tanto el salir, porque la gente cree que no es que el salir, no, el salir es dejar de financiar la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos o su gobierno en el año, yo no sé si fue solamente el año pasado o en promedio en los años anteriores, le otorgó el 22% del financiamiento total que recibe la OMS, contribuciones, pues. Versus, por ejemplo, si usted quiere sacar una tabla para tener más o menos idea de cómo evoluciona esto,
8% que dio China, creo que no llegaba al 8%, China tenía el 7 y algo, siendo un país, porque la gente tiene que decir, claro, Estados Unidos tiene que dar porque es un país, una superpotencia mundial, económicamente, en términos poblacionales, en términos de extensión de territorio, pero ¿y qué me van a decir de China? China tiene más población que Estados Unidos, China tiene más territorio que los Estados Unidos, y China tiene, no me van a venir con un cuento de aminoramiento o de victimismo, China tiene una economía tan o más poderosa que la de los Estados Unidos. No voy a decir que más porque justamente antes de que ocurriera todo esto, el gran issue mundial era la guerra comercial entre China y Estados Unidos. O sea que si hay una guerra es porque hay dos que más o menos se parecen que están peleando. La única guerra que yo creo que nunca tuvieron dos contendientes la misma, en términos contemporáneos, el mismo peso, fue la Unión Soviética con los Estados Unidos, que bueno, la Unión Soviética era pura mentira, pero China económicamente en estos momentos es una realidad que canta. Entonces, ¿cómo se explica que contribuye a China con esa OMS casi 3 veces menos de lo que contribuye a Estados Unidos? Y además que esa OMS sirva como pivote político para validar a China, por ejemplo, frente al legítimo llamado a la independencia o al reconocimiento de su independencia que tiene Taiwán desde hace mucho tiempo, aún más ahora que Taiwán es un país que parece que ha hecho dentro de las dimensiones de ese pequeño país, y así le llamo porque es un país cercano a China, pero es un país, un buen manejo de esa crisis. Y todo el problema viene por la política también, porque bueno, no van a reconocer a Taiwán. Bueno, entonces, pero me fui del tema y quiero retomar dos aspectos centrales, No, Daniel. no te has ido, no te has ido, porque ve, hay algo importante, que cómo, tú quieres hacer predicciones, cómo vamos a emerger de esta crisis en cuanto a los grandes temas económicos, el posicionamiento frente al tema del manejo de la economía, de la participación del Estado en el hecho económico y de temas geopolíticos. Bueno, aquí hay un poco de cosas que tienen que reposicionarse. Por ejemplo, esa posición con respecto a Taiwán, que la gran mayoría de los países del mundo se declaran neutrales para no ofender a China, eso tiene que acabar. Aquí hay que empezar a reconocer a Taiwán. Es uno de los grandes temas. Es uno de los grandes temas. El posicionamiento de la solución de la situación de la península coreana, eso se tiene que solucionar. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Fíjate, no sabemos lo que está ocurriendo dentro de Corea del Norte. Porque si de China no se tiene certeza de los números, no, de Corea del Norte no hay números. No hay número. ¿No? Entonces, la otra cosa, la Japón. Yo creo que ya el modelo, lo que está pasando con los Estados Unidos, las Naciones Unidas y estos organismos especializados de las Naciones Unidas, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos no tiene un problema con la Organización Mundial de la Salud o con el Consejo de Derechos Humanos o con otros organismos especializados de los cuales también se han retirado. No, el problema no es, el problema es que el sistema de las Naciones Unidas caducó. Que es el sistema paraguas de la OMS, de la FAO, se necesita una gran reforma, donde el tema del derecho a veto empiece a revisarse, el tema de los inamovibles del Consejo de Seguridad empiece a revisarse, porque ven acá, la gran discusión en este momento es la siguiente: ¿cómo es eso? Que el país que desató esta pandemia tenga derecho a veto en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo quedamos ahí con eso? Y el otro tema está en los castigos a los cuales siguen sometidos los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Eso se acabó. Cuando tú ves que Alemania ha hecho lo que ha hecho durante esta pandemia y además de eso se ha colocado a la cabeza de la solución de las grandes crisis que han abatido a Europa en los últimos 5 años, sea el tema de los migrantes, sea el tema de la pandemia, y cuando ves que Japón también ha manejado bien el asunto y se encuentra allá de tú a tú peleando espacios geopolíticos con China, ahí tú te das cuenta que tanto Japón como Alemania tienen que ser integrados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la misma igualdad de condiciones con el resto de las potencias. Yo no había reparado en eso, Daniel, de que ellos están relegados por el hecho de haber sido los países perdedores. Claro. No había caído en eso. Así, además de eso, hay toda una previsión.
Y Hay decir, todas unas previsiones con y respecto decir a que Francia la... es más importante que Alemania es una estupidez. No, 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 Alemania, y hay una serie de previsiones con respecto al tema armamentístico. Entonces ahí tienes el tema de Japón, pues. O sea, el tema de Japón con las previsiones que puede tener Japón con respecto a Corea del Norte y las previsiones que puede tener Alemania con el tema de los migrantes y con el tema del Medio Oriente y con el tema del expansionismo turco y del expansionismo iraní y todo lo demás. En tal sentido que aquí lo que estamos es, a ti, tú que quieres hacer predicciones, el tema es los paradigmas, el paradigma boomer. El paradigma histórico boomer se acabó. Estamos en un paradigma millennial. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que para construir lo que instituciones para la nueva era y no las tenemos. así es. Mira, la predicción final, volviendo a Venezuela, yo dejaba dos temas. La gasolina en Venezuela, por ejemplo, creo que, ya lo he dicho en otros espacios, no, o sea, descartando las teorías que pueden, en este caso, no ser conspirativas, porque el régimen de Maduro se puede meter en cualquier cantidad de camisas, más que de las de 11 varas, de múltiples varas, para hacer disparates, pero descartando que el tema de la escasez de combustible en Venezuela sea intencionado, es decir, de que realmente haya inventarios de gasolina y nos estén ocultando, yo creo que sí hay un problema con el combustible que no se va a solucionar, no pareciera solucionarse de aquí a que termine la crisis. Y te estoy hablando de un escenario de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, probablemente no va a haber inventario de gasolina. Entonces ya tenemos que pensar qué es lo que va a quedar en la mesa para solventar con pañitos de agua caliente el problema. ¿Cómo lo creo que va a tratar de solventar el régimen? A través de regular la oferta del combustible. Es decir, lo que va a hacer es poner la gasolina mucho más costosa, no sé a cuánto. Yo no creo que sea a precios internacionales porque sería un mamonazo, más allá de que yo esté de acuerdo o no con que eso esté a ese precio, sería un mamonazo y sería un riesgo quizá innecesario para Maduro, que tampoco es que es imbécil. Entonces lo que se va a hacer es subir a un precio que le permita tener algún ingreso a Maduro y desestimular con eso, oígase bien, el consumo del combustible o por lo menos aminorar ese consumo de combustible de manera de que el poco o mediano inventario que tengan ellos en disponibilidad lo puedan manejar. Y entonces a ese inventario que nosotros estábamos acostumbrados, donde bueno, sí sabíamos que había estados del país que tenían problemas de combustible, pero que en Caracas, por ejemplo, aquí nunca faltaba la gasolina, sino por 1 o 2 días, ese inventario creo que no va a volver en lo inmediato. Y estos van a jugar es por el lado del precio, no van a poner los precios más altos para que la gente se desestimule. Y lo otro es la pregunta de las 40.000 lochas, Daniel. ¿Maduro sale o se queda? Mira, yo he escuchado todo tipo de análisis que tienen que ver con el hecho de que la crisis iba a tumbar a Maduro. Y yo llamo a la gente a que vea esos mismos análisis a la luz, no de los 7 años de Maduro, sino de los 14 años precedentes de Chávez, donde se pensaba que por combustión espontánea, porque en las democracias, por ejemplo, los gobernantes colapsaban por crisis económica, por crisis de abastecimiento, por crisis de servicios públicos, por cualquier cantidad de crisis. Eso se venían abajo, eso no opera en Venezuela, amigo mío. En Venezuela esta gente está dispuesta a reinar así sea sobre la ceniza y sobre lo que quede. Entonces yo creo que hacer un análisis tan optimista de que no, la crisis va a presionar a Maduro a que termine cayendo. Mira, eso es demasiado precipitado. Yo lamentablemente, después de esta crisis, incluso confirmo una aprehensión que tengo, que no es de Maduro, en términos generales, hablando del mundo, de que parece que las autocracias, de que parece de que eso que llamamos tiranías, dictaduras, no democracias o democracia como zonas grises, como le gustaba decirle a Veledo, son más resistentes a este proceso que lo que son las democracias, por un hecho muy simple. En las democracias la gente tiene derecho a exigir y los gobernantes tienen que rendir cuentas. Maduro ahorita no le tiene que rendir cuenta a nadie. Maduro está por su ley, está en medio de su desenfreno, de lo que él quiera hacer. Entonces, en ese sentido, la gente tiene mucha menos incidencia sobre el proceso que lo que tiene en una democracia. Dicho todo esto, se nos acabó el episodio del día de hoy. Se nos acabó el programa de hoy. Recuerden que estamos siempre en estos contenidos gracias al apoyo que ustedes nos dan a través de nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/neoadolfo, Patreon.com/delaraf son las fórmulas utilizadas para podernos apoyar directamente para seguir haciendo este y otros contenidos. El canal de Neomar Hernández, suscríbanse y denle like a este video y yo los espero y los esperamos los dos en la ñapa. Aquí tienen el enlace en la descripción y en el comentario destacado para que vayan a la ñapa. ¿De qué vamos a hablar en la ñapa? En la ñapa vamos a hablar 7 años de la entrega del poder que hizo Enrique Capriles el 19 de abril
que fue el día que se juramentó Maduro. Le vamos a picar la torta. Le vamos a prender las velitas y a soplarle las velitas a la torta. De los Apágame la vela, María. Nos vemos en la ñapa.